No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Antes de contar lo que ocurrió, necesito establecer algo que es relevante para entender por qué esto me afectó de la manera en que me afectó. No soy una persona sugestionable, no soy alguien que busca lo sobrenatural ni que tiende a interpretar los eventos ambiguos en la dirección más dramática disponible. Soy fotógrafo independiente, trabajo con evidencia visual por definición y mi relación profesional con la realidad es fundamentalmente la de alguien que documenta lo que existe con la mayor fidelidad posible. Si hay algo que mi trabajo me ha enseñado es a distinguir entre lo que está ahí y lo que uno proyecta sobre lo que está ahí. Lo digo porque lo que voy a contar no tiene explicación que yo haya podido construir en las semanas que han pasado desde que ocurrió, y he intentado construirla con toda la seriedad de alguien que preferiría tenerla. Me llamo Marcos, trabajo principalmente en fotografía de eventos, bodas en temporada alta, y en los meses más tranquilos cubro lanzamientos de productos, eventos corporativos, campañas de marketing para negocios locales. Es un trabajo que conozco bien y que hago con una rutina bastante establecida. Conozco mis equipos, conozco mis procesos, conozco el tipo de variables que pueden complicar una jornada y sé cómo manejarlas. El fin de semana del que les voy a hablar tenía un encargo que estaba un poco fuera de mi radio habitual. Era en una zona rural del norte, más lejos de lo que normalmente acepto, pero la compensación era buena y era con una empresa con la que había trabajado antes y que no genera complicaciones. Decidí tomarlo. Como era un evento de escala mediana que requería cobertura simultánea de distintos espacios, llevé conmigo a un segundo fotógrafo al que llamaré Diego. Lo conozco desde hace varios años, hemos trabajado juntos en distintas ocasiones, y es alguien con quien tengo la confianza suficiente para compartir jornadas largas sin que la convivencia sea un factor de estrés adicional. Salimos por la tarde en mi coche, tomando las carreteras rurales que llevan hacia el norte, caminos angostos, con curvas pronunciadas, bordeados de campo abierto y setos altos que en ciertos tramos hacen que la carretera parezca un corredor sin visibilidad lateral. Era un viaje tranquilo hasta que, después de una curva particularmente cerrada, pasamos por algo que los dos vimos al mismo tiempo y que los dos comentamos en voz alta sin que ninguno tuviera que señalárselo al otro. En el costado derecho de la carretera había un tramo acordonado con cinta de emergencia, de esa naranja y blanca que usan los servicios de rescate para delimitar escenas de incidente. El seto que bordeaba ese lado de la carretera tenía un hueco enorme, con las ramas rotas hacia adentro de una manera que solo produce un impacto de considerable fuerza. Del otro lado del seto, en el campo que se extendía más allá, había marcas claramente visibles en la tierra. Dos surcos paralelos que se prolongaban varios metros antes de terminar en una zona de tierra removida que tenía la forma característica de algo que ha dado vueltas sobre sí mismo. En el asfalto, antes del hueco, había marcas de frenado, largas, oscuras, del tipo que deja un neumático que ha bloqueado completamente antes de que el conductor pierda el control. Diego dijo en voz baja que se veía muy reciente. Yo estuve de acuerdo. La cinta estaba tensa, no había empezado a aflojarse con el clima, lo cual sugería que los servicios de emergencia habían estado ahí pocas horas antes. Dijimos lo que se dice en esos momentos, que esperábamos que quien fuera que iba en ese coche hubiera salido con vida, y seguimos. El evento transcurrió sin incidentes, hicimos el trabajo que habíamos ido a hacer, desmontamos el equipo y salimos ya de noche. Diego, que había dormido mejor que yo los días anteriores, se ofreció a manejar el regreso. Acepté sin discutirlo porque tenía el cansancio de una jornada larga encima y la perspectiva de sentarme en el asiento del pasajero era genuinamente atractiva. Llevábamos quizás 10 minutos en carretera cuando empezó a llover, no de manera gradual, de golpe con esa intensidad de las lluvias que llegan sin la fase de advertencia, pasando de nada a cortina densa en cuestión de segundos. El tipo de lluvia que en carreteras rurales angostas reduce la visibilidad de manera significativa y convierte cualquier curva en una decisión que requiere más atención de lo habitual. Le dije a Diego que si quería cambiábamos, que yo manejaba sin problema. Me dijo que estaba bien, que podía continuar. Unos minutos después me dijo que tenía un dolor de cabeza, que había llegado de repente, con bastante intensidad, acompañado de una sensación de mareo leve. Insistí en cambiar.
Se orilló en un punto donde la carretera se ensanchaba ligeramente, apoyó la frente en el volante durante unos segundos y luego dijo que podía seguir. Seguimos. No sé cuánto tiempo pasó exactamente entre ese momento y lo que ocurrió después. El tiempo en esos tramos rurales de noche, con lluvia y con el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas, pierde la textura ordinaria que tiene en contextos más familiares. Lo que sí sé es que llegamos a la curva, la misma curva, la del seto roto, la de las marcas de frenado y la cinta de emergencia y los surcos en el campo. La reconocí en el momento en que los faros la iluminaron, antes de que llegáramos a ella. Y en ese mismo momento sentí algo que no era exactamente miedo, sino algo más parecido a una alerta que no tenía nombre preciso todavía. Diego tomó la curva y el coche empezó a derrapar. Lo que ocurre en esos momentos tiene una calidad específica que no se parece a ninguna otra experiencia que yo pueda describir como punto de comparación. El tiempo no se detiene, como dicen algunos, pero sí cambia de textura, se vuelve más granular, más detallado, con una nitidez que en condiciones normales no existe. Vi el volante girando en las manos de Diego con movimientos que no estaban produciendo el efecto esperado. Sentí cómo el lado trasero del coche perdía tracción y comenzaba a moverse de manera independiente de la dirección en que apuntaban los faros. Escuché el sonido del caucho sobre el asfalto mojado, ese sonido que no se olvida. Vi el seto acercarse en el parabrisas con la velocidad y el ángulo que tenía cuando habíamos pasado por ahí esa tarde, y habíamos visto lo que le había ocurrido a otra persona. Los dos gritamos. No recuerdo haber decidido gritar, simplemente ocurrió, como ocurren las respuestas físicas que el sistema nervioso gestiona antes de consultar con la parte consciente. Me preparé para el impacto no llegó. Lo que llegó en su lugar fue algo que no tengo vocabulario adecuado para describir con precisión, una discontinuidad. No un frenazo afortunado, no una recuperación del control en el último segundo, no ninguna de las cosas que ocurren cuando un conductor evita un accidente por habilidad o por suerte en el límite. Algo diferente, una interrupción en la secuencia de lo que estaba ocurriendo, y de repente estábamos en otro punto de la carretera, no en el arcén junto al seto, no en el campo más allá del seto, en la carretera varios kilómetros atrás, en el tramo donde había comenzado a llover. El coche estaba en movimiento con Diego al volante, avanzando a velocidad normal. Me giré hacia Diego, él ya me estaba mirando a mí. Sus ojos tenían la expresión de alguien que acaba de verificar algo que no esperaba poder verificar. Me preguntó, con una voz que no tenía nada de su tono habitual, qué acababa de pasar. Le dije que no lo sabía. Me dijo, dime que tú también lo viste, necesito que me digas que tú también lo viste. Le dije que sí, que yo también lo había visto. El silencio que vino después duró varios segundos, los dos mirando al frente, al tramo de carretera iluminado por los faros, sin decir nada mientras procesábamos de manera independiente algo para lo que ninguno de los dos tenía un marco de referencia disponible. Intentamos racionalizarlo, construimos en voz alta las explicaciones posibles, el cansancio extremo de una jornada larga, una especie de microsueño simultáneo que hubiera producido una experiencia compartida, algún efecto de la lluvia o del estrés sobre la percepción. Las enunciamos con la seriedad de quienes realmente intentan que funcionen, pero cada vez que una de esas explicaciones parecía sostenerse un momento, algún detalle del recuerdo la deshacía, porque los dos recordábamos lo mismo, con el mismo detalle, en el mismo orden. Y los recuerdos compartidos fabricados por el cansancio no funcionan así. Mientras hablábamos, empezó a llover, no como continuación de la lluvia anterior, como inicio. El mismo patrón, de nada a intensidad en segundos, los mismos limpiaparabrisas, la misma visibilidad reducida en el mismo tipo de carretera. Y Diego dijo en voz baja que le había vuelto el dolor de cabeza. Esta vez no hubo discusión, se orilló y salió del coche. Yo rodeé el capó y tomé el volante. Diego se sentó en el asiento del pasajero con la cabeza apoyada en el vidrio de la ventana lateral. Avancé por la carretera con una atención que no era simplemente la de alguien que maneja con cuidado en condiciones de baja visibilidad. Era la atención de alguien que sabe lo que hay más adelante y que está manejando hacia ello de manera deliberada y consciente. La curva apareció en los faros exactamente como la recordaba. La tomé. El coche respondió.
sin derrape, sin pérdida de tracción, sin ninguna de las sensaciones que habíamos experimentado minutos antes. La curva fue exactamente lo que una curva debería ser, una variación en la trayectoria que el vehículo siguió con normalidad y al otro lado de la cual continuaba la carretera. Diego no dijo nada, yo tampoco. Seguimos hacia casa, y fue entonces cuando pasamos por el lugar del accidente, o más precisamente por el lugar donde el accidente había estado. Frené sin decidirlo del todo, con la misma respuesta refleja con que uno frena cuando algo inesperado aparece en el camino. Me detuve en el arcén y apunté los faros hacia ese costado de la carretera. El seto estaba intacto, no parcialmente recuperado, no con ramas recientes que mostraran el proceso de cicatrización que tiene la vegetación dañada. Intacto en el sentido de nunca dañado, sin el hueco, sin las ramas rotas hacia adentro, sin ninguna interrupción en la continuidad de esa pared vegetal que bordea ese tramo de carretera. En el asfalto delante de nosotros no había marcas de frenado. En el campo, más allá del seto, que ahora podía verse parcialmente a través de la luz de los faros, no había surcos en la tierra, no había zona de impacto, no había ninguna señal de que algo de considerable masa hubiera atravesado esa barrera a alta velocidad y dado vueltas en ese campo. No había cinta de emergencia. Diego se había incorporado en su asiento y miraba por la ventana del pasajero con la misma expresión que yo estaba seguro de tener en ese momento. Le pregunté si estaba viendo lo mismo que yo. Me dijo que sí. Estuve parado en ese arcén varios minutos, mirando un seto que esa misma tarde había tenido un hueco del tamaño de un coche, mirando un asfalto que esa misma tarde había tenido las marcas de alguien que había frenado demasiado tarde, mirando un campo que esa misma tarde había tenido los surcos de algo que había salido volando de la carretera y no había podido detenerse, y no había nada, como si nada de lo que habíamos visto a la ida hubiera existido nunca. Llegamos a casa, dejé el equipo en el coche para descargarlo al día siguiente y entré directamente. Esa noche no dormí con la continuidad ordinaria de quien ha tenido una jornada larga. Dormí en fragmentos, con el tipo de sueño que no descansa porque la mente sigue trabajando en algo que no ha podido resolver. En los días siguientes busqué informes de accidentes en esa carretera para esa fecha. No encontré ninguno. Llamé a Diego para comparar recuerdos con más detalle del que habíamos podido procesar esa noche. Los nuestros eran idénticos en cada punto. Lo que me quedo pensando, lo que no puedo sacarme de la cabeza con ninguna de las explicaciones que he construido y descartado desde entonces, es la secuencia completa. No el episodio del derrape en sí, aunque ese sería suficiente, sino todo junto, el accidente que vimos a la ida en ese tramo específico de carretera, el dolor de cabeza de Diego que llegó de manera repentina cuando conducía hacia ese mismo punto en condiciones de baja visibilidad, el derrape y la discontinuidad y el regreso a un punto anterior de la carretera, el hecho de que cuando yo conduje por la misma curva no ocurrió nada, y el seto intacto al regreso, sin ninguna señal de que hubiera ocurrido nada en ese lugar nunca. La interpretación que no puedo descartar, aunque sé que no tengo manera de confirmarla, es la más incómoda de todas, que lo que vimos a la ida fue lo que iba a ocurrir, que la escena acordonada, las marcas en el asfalto, los surcos en el campo, eran el registro de un accidente que todavía no había sucedido, pero que iba a suceder si las condiciones de esa noche se desarrollaban de la manera en que empezaron a desarrollarse. Y que algo, de alguna manera que no tengo vocabulario para describir, interrumpió esa secuencia y nos dio la posibilidad de que ocurriera de otra manera. El seto estaba intacto porque nunca fue atravesado, porque esa vez en esa curva el coche lo tomó bien. No sé si eso es lo que ocurrió, no tengo manera de saberlo. Lo que sí sé es que llegamos a casa y que el seto estaba intacto, y que ninguna explicación que he podido construir en estas semanas resuelve la distancia entre esas dos cosas. Hay noches que uno no olvida, no porque quiera cargarlas, sino porque algo en ellas se niega a cerrarse. No fue una noche de tormenta, no fue un momento de crisis, fue exactamente el tipo de noche en que uno baja la guardia porque no hay ninguna razón aparente para no hacerlo. Y quizás por eso lo que ocurrió me afectó de la manera en que me afectó, porque sucedió en el único momento en que yo no estaba buscando nada. Lo cuento porque sé que hay personas que han vivido algo similar y no saben cómo nombrarlo,
y porque si no lo cuento yo, nadie más lo va a hacer. Esa noche había hecho exactamente lo que hago cuando necesito desconectarme de todo. Salí al porche. Es un espacio pequeño, con vista directa a la calle, y tiene esa cualidad particular de los porches nocturnos donde el mundo se vuelve más lento y uno puede simplemente existir sin tener que hacer nada más. Me senté. Respiré. El vecindario estaba en silencio. No el silencio nervioso de cuando algo falta, sino el silencio limpio de cuando todo está en su lugar. Antes de salir había pasado por nuestra habitación. Mi esposo estaba dormido. Lo vi. No es un detalle menor, necesito que lo tengan presente porque todo lo que viene después depende de ese momento. Yo, parada en el umbral de la puerta, viendo a mi esposo inmóvil en la cama, con esa respiración lenta y profunda de alguien que lleva tiempo dormido. Lo vi, cerré la puerta con cuidado, salí al porche, fue aproximadamente 40 minutos después cuando noté el coche. Entró a la cochera de la casa de al lado con una normalidad que al principio no generó ninguna alarma. En un vecindario residencial, un coche entrando a una entrada es exactamente tan ordinario como suena. Mi primer pensamiento fue que alguien llegaba tarde o que alguien estaba saliendo. Seguí mirando sin ninguna intención particular, el tipo de atención pasiva que uno pone en algo que no espera que sea relevante. Pero el coche no se quedó. Entró, se detuvo un segundo y comenzó a retroceder hacia la calle, como si hubiera usado la entrada del vecino únicamente para maniobrar. Eso ya era ligeramente inusual, pero todavía dentro del rango de lo que tiene explicación. Conductores que buscan espacio para girar, repartidores que se equivocaron de dirección, cualquier cosa. Lo que no tenía explicación era la trayectoria, porque el coche no retrocedió hacia la calle libre, retrocedió directamente hacia donde estaba estacionado el coche de mi esposo. Me incorporé. No fue una decisión consciente, fue el cuerpo reaccionando antes que la mente, la espalda recta, los ojos fijos, ese estado de alerta que se activa cuando algo en el entorno no cuadra con lo que debería estar pasando. El coche seguía moviéndose hacia atrás, demasiado cerca. La distancia entre los dos vehículos se reducía de una manera que no tenía sentido si había alguien al volante prestando atención. El coche de mi esposo estaba ahí, perfectamente visible, con suficiente luz ambiental para que cualquier conductor lo detectara sin dificultad, y el otro vehículo seguía retrocediendo. Estaba a punto de levantarme, de gritar algo, de hacer cualquier cosa para evitar el golpe, cuando ocurrió lo que cambió todo. Las luces se apagaron, el coche se detuvo, y en ese silencio repentino, con los ojos ya completamente adaptados a la oscuridad de la calle, lo vi con claridad. Era el coche de mi esposo. Necesito detenerme aquí un momento porque sé exactamente cómo suena esto y sé que el primer impulso es buscar una explicación racional. El primer impulso siempre es ese. Lo entiendo porque fue también el mío. Pero hay un detalle que cualquier explicación racional tiene que resolver antes de avanzar, y ese detalle es el siguiente. Yo había visto a mi esposo dormido en nuestra habitación menos de una hora antes. No lo había visto pasar frente a mí hacia la puerta. No había escuchado pasos, no había escuchado la puerta, no había escuchado el motor del coche encendiéndose desde adentro de la casa, que es algo que uno escucha, aunque no quiera, porque el silencio nocturno amplifica exactamente ese tipo de sonidos. No había nada, y sin embargo, el coche de mi esposo acababa de maniobrar solo frente a mí. Miré hacia el interior del vehículo. No había nadie, no una silueta difusa, no una figura que pudiera confundirse con otra cosa. Nada. El asiento del conductor estaba vacío, las puertas no se abrieron, nadie salió, el coche simplemente estaba ahí, estacionado, como si hubiera llegado solo y no necesitara más explicación que esa. Tomé el celular. Tenemos instalada una cámara de seguridad Ring en el frente de la casa. Es el tipo de sistema que uno instala precisamente para estos momentos, para tener un registro de lo que ocurre cuando uno no puede confiar solo en lo que sus ojos vieron. La abrí con la urgencia de quien necesita confirmar que lo que acaba de vivir tiene algún tipo de anclaje en la realidad grabada. Lo que encontré fue peor que no encontrar nada. La grabación mostraba el momento en que yo me incorporaba en el sillón, esa reacción brusca que había tenido cuando el coche empezó a acercarse demasiado al vehículo de mi esposo. Se veía claramente. Y luego, sin transición, sin el fragmento intermedio que debería existir, aparecía yo ya con el celular en la mano, revisando la aplicación. El momento en que tomé el teléfono del sillón, el movimiento, el gesto, simplemente no estaba, como si esos segundos hubieran sido recortados de la realidad antes de que la cámara pudiera capturarlos.
y el coche no aparecía por ningún lado. No había luces de reversa, que son exactamente el tipo de luz brillante que una cámara de seguridad capta sin dificultad, incluso en condiciones de poca visibilidad. No había movimiento de ningún vehículo. La calle en la grabación era la misma calle tranquila y vacía que debería haber sido esa noche si nada hubiera ocurrido. Hay un punto ciego en el ángulo de la cámara, justo donde suele estar estacionado el coche de mi esposo, y el vehículo encajaba en ese espacio de una manera que hacía imposible confirmar si estaba o no estaba en ese momento. Pero las luces de reversa habrían tenido que ser visibles, y no lo eran. Salí de la aplicación, volví a entrar, y fue ahí cuando empezó lo otro. La grabación comenzó a repetirse, no de manera que pudiera atribuirse a un error de reproducción o a un bug de la aplicación. Se repetía con una precisión que era su propio tipo de perturbación. El momento en que yo me incorporaba, la reacción y luego el corte. Otra vez, el momento en que yo me incorporaba, la reacción y luego el corte. Una y otra vez, el mismo fragmento, como si algo dentro del sistema hubiera quedado atrapado en ese instante específico y no pudiera avanzar más allá de él. Salí de la app, esperé, volví a entrar. La grabación regresó a su versión original sin el loop, como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera imaginado la repetición además de todo lo demás. Me quedé sentada en el porche, con el celular en la mano, mirando hacia la calle. El coche de mi esposo seguía ahí, inmóvil, exactamente donde lo había visto detenerse, sin señales de que nadie hubiera entrado o salido de él, y fue en ese silencio cuando recordé el sonido, porque había habido un sonido. En el momento en que el coche se detuvo, en esos primeros segundos, antes de que yo tomara el celular y antes de que la confusión se convirtiera en algo más difícil de nombrar, había escuchado algo que venía desde adentro del vehículo, música clásica, la música que mi esposo pone siempre en el coche. No es un detalle genérico, no es música tranquila o algo parecido. Es una selección específica que reconocería en cualquier contexto, porque la he escuchado con él suficientes veces como para que se haya vuelto parte del sonido de nuestra vida compartida. Esa música. Y junto con ella, o superpuesto a ella, algo que sonaba como una conversación. Una voz, posiblemente dos, con el patrón rítmico de alguien hablando por teléfono o respondiendo a alguien que no se escucha desde afuera. Duró entre 5 y 7 segundos, y luego no hubo nada más. Ninguna puerta, ningún paso, ninguna explicación. Entré a la casa, fui directamente a nuestra habitación. Mi esposo estaba dormido, en la misma posición en que lo había dejado, con esa misma respiración lenta y profunda que yo había visto antes de salir al porche. Su teléfono estaba sobre el buró, sin notificaciones recientes visibles. Sus llaves estaban donde siempre las deja, colgadas en el gancho junto a la puerta de entrada. No le pregunté nada esa noche. No supe cómo formular la pregunta sin sonar a algo que no sabía cómo sonar. Lo miré un momento desde la puerta, exactamente como lo había mirado antes de todo esto, y luego cerré de nuevo con cuidado. Al día siguiente le conté lo que había visto. Me escuchó, no se rió, me dijo que él no había salido, que no recordaba haberse despertado en ningún momento de la noche, que sus llaves estaban donde siempre. Le mostré la grabación de la cámara, vio el mismo corte que yo había visto, la misma ausencia del coche, el mismo salto entre un momento y el siguiente. No tuvimos una explicación entonces, no la tenemos ahora. Lo que sí tengo es la secuencia de lo que ocurrió, y la secuencia no encaja con ninguna versión de los hechos que sea completamente cómoda. Un coche que reconozco maniobró frente a mí en la oscuridad, se detuvo. No tenía conductor visible. El sistema de grabación que debería haber capturado todo mostró un corte en el momento exacto en que ocurrió lo inexplicable. Entró en loop. Y luego se restableció como si nada. Y desde adentro de ese coche vacío, durante unos segundos, escuché la música de mi esposo y algo que sonaba a una conversación entre personas que no estaban ahí. No sé si lo que vi fue algo que pertenece a una categoría que todavía no tenemos manera de nombrar bien. No sé si hay una explicación que algún día tenga sentido y que ahora simplemente no alcanzo a ver. Lo que sí sé es que lo viví. Lo que sí sé es que la cámara registró algo que no debería haber registrado y dejó de registrar algo que debería haber capturado. Y lo que sé con más certeza que cualquier otra cosa es que esa noche, en el porche de mi casa, el silencio que vino después de esos 5 o 7 segundos de música y voces fue el tipo de silencio que uno no olvida, no porque fuera vacío, sino porque se sentía como si algo acabara de irse.
Hay experiencias que uno no puede soltar aunque quiera, no porque uno sea el tipo de persona que busca misterios donde no los hay, sino porque la lógica misma te impide cerrarlas. Las analizas desde todos los ángulos posibles, buscas la explicación más simple, la más razonable, la más cómoda, y ninguna termina de ajustar. Lo que viví esa noche en la carretera es exactamente ese tipo de experiencia, y lo cuento no porque espere que alguien me crea sin reservas, sino porque sé que hay gente que ha visto algo similar y tampoco sabe cómo nombrarlo. Necesito decir algo antes de empezar. No soy una persona sugestionable. No soy alguien que interpreta sombras como presencias ni ruidos como señales. Soy el tipo de persona que cuando algo no tiene explicación, busca la explicación, no el misterio. Lo que ocurrió esa noche resistió ese proceso, y eso es exactamente lo que no me deja cerrarlo. Era una noche de semana, alrededor de las 8:30. Nada extraordinario en el contexto. Tráfico normal, temperatura agradable, carretera conocida en su mayoría. Iba manejando con un objetivo que en cualquier otra circunstancia sonaría casi ridículo de mencionar. Encontrar un restaurante que había visto en redes sociales, uno que ofrecía un bowl de shawarma con Philly steak picante. Una combinación extraña, lo sé, pero ese tipo de mezclas improbables me llaman la atención precisamente por eso, por la audacia de juntar cosas que no deberían funcionar juntas y apostar a que sí funcionan. El lugar estaba a unos 25 o 30 kilómetros al norte, más lejos de lo que suelo manejar para cenar entre semana, pero había tomado la decisión y estaba cómodo con ella. Iba tranquilo, iba, si soy honesto, en ese estado mental ligeramente elevado de quien anticipa algo que le gusta. La carretera se sentía ordinaria de la manera más completa posible, el tráfico fluía, las luces funcionaban. Todo encajaba exactamente como debe encajar cuando uno maneja de noche sin ningún problema. Estaba aproximadamente a 3/4 partes del camino cuando algo me sacó de ese estado sin previo aviso. Fue algo en la ventana del lado del conductor, no en el cielo, no en la carretera, no un objeto, no una luz, no una sombra que pudiera atribuirse a un árbol o a un poste mal ubicado. Fue el entorno mismo, el terreno a mi izquierda, se estaba deformando. Uso esa palabra porque es la más cercana a lo que vi, aunque sé que no la cubre del todo. No era una deformación como la de un espejo mal calibrado, ni como la distorsión del calor en el asfalto. Era algo más profundo que eso, algo que afectaba no la apariencia de las cosas, sino su existencia misma. Todo lo que debería haber estado ahí, el camellón, el pasto, los árboles, la banqueta, la división de los carriles, había sido reemplazado por una masa uniforme de color gris, sin textura, sin líneas, sin ningún tipo de detalle que permitiera identificar qué era lo que estaba viendo. Era como si esa porción del mundo hubiera perdido su definición, como si alguien hubiera tomado todo lo que debería existir en ese espacio y lo hubiera disuelto en una sola superficie sin forma, sin profundidad, sin información. La única manera en que puedo describirlo con más precisión es esta: se veía como algo mal renderizado, como un fragmento de realidad que todavía no había terminado de cargarse. Seguí manejando. Eso es importante porque dice algo sobre el estado en que estaba. No perdí el control del vehículo, no reduje la velocidad de manera brusca, no entré en pánico inmediato, pero tampoco podía dejar de mirar de reojo hacia ese lado, con esa atracción involuntaria que genera algo que no encaja con ninguna categoría conocida. Mi mente empezó a trabajar rápido y en varias direcciones al mismo tiempo. Lo primero que pensé fue en mi salud. No es un pensamiento dramático, es el pensamiento correcto cuando algo en tu campo visual empieza a comportarse de manera anómala mientras manejas. Pensé en problemas de presión, en un principio de mareo, en algo neurológico. Pensé en la palabra derrame con la suficiente seriedad como para valorar si debía orillarse. Eso fue lo primero. Pero había un problema con esa hipótesis, y era un problema grande. Todo lo demás estaba perfectamente normal. Los coches frente a mí eran nítidos. Las distancias entre vehículos eran las correctas. Las luces de los semáforos y de los otros vehículos funcionaban con toda su claridad. Mi percepción de la carretera directamente enfrente de mí era completamente estable. Si hubiera sido un problema de salud, si algo en mi cerebro o en mi sistema visual hubiera estado fallando, la anomalía no habría sido tan localizada, tan específica, tan contenida en ese único segmento del entorno a mi izquierda.
No era mi cabeza, era ese tramo de carretera. La sensación duró aproximadamente 20 o 25 segundos. Se sintieron considerablemente más largos, y luego, sin transición, sin ningún proceso gradual de restauración, ocurrió algo que todavía no sé cómo describir de otra manera que no sea esta. La realidad hizo clic. Lo que antes era esa masa gris sin forma, sin textura, sin ningún tipo de información visual reconocible, se convirtió de golpe en algo perfectamente definido. Un camellón largo y curvo que dividía una autopista de 4 carriles. Pasto de un verde brillante, el tipo de verde que uno asocia con riego reciente y buena iluminación. Árboles distribuidos a lo largo del trazo con esa regularidad que sugiere diseño urbano deliberado. Banqueta de un blanco muy intenso, casi como recién pintada. Carretera de un tono oscuro, más cercano al cemento que al asfalto. Todo perfectamente ahí, todo perfectamente claro, como si siempre hubiera estado así y yo hubiera tenido los ojos cerrados. Pero yo no había tenido los ojos cerrados, los había tenido abiertos y fijos en ese mismo espacio durante 20 o 25 segundos. Y en ese espacio no había habido nada de lo que ahora estaba viendo con toda la nitidez del mundo. No había habido pasto, no había habido árboles, no había habido banqueta, ni división de carriles, ni ninguna de las estructuras que forman lo que cualquier persona reconocería como una autopista mexicana de 4 carriles en condiciones normales. No había habido nada, y ahora había todo. Llegué al restaurante, pedí el bowl y unos camarones. Comí o intenté comer porque la mayor parte de lo que ocurrió en esa mesa fue un proceso de revisión mental que no llegaba a ninguna conclusión satisfactoria. Replay interno de los 20 segundos. Búsqueda de la variable que lo explicara. Descarte sistemático de cada hipótesis que se sostenía durante un momento antes de romperse contra algún detalle que no encajaba. El regreso lo hice con una atención que no suele ser la mía cuando manejo de noche. Pasé por el mismo tramo de carretera en sentido contrario. Reduje ligeramente la velocidad cuando calculé que estaba aproximándome a la zona donde había ocurrido todo. Miré hacia la derecha, que en ese sentido correspondía al mismo lado donde había estado el camellón. El pasto estaba ahí, los árboles estaban ahí, la banqueta blanca, la carretera oscura, la división de los carriles, todo estaba exactamente donde debería estar, con toda la definición y la normalidad que no había tenido 40 minutos antes. No había rastro de ningún tipo de anomalía. No había nada que justificara lo que yo había visto desde el otro sentido. Era, desde cualquier ángulo visible, una autopista completamente ordinaria. He pensado mucho en esto desde esa noche. He pensado en las explicaciones posibles con la misma seriedad con que pensaría en cualquier otro problema que no tiene una solución evidente. Condiciones de iluminación inusuales. Descartado porque el efecto no afectó ningún otro elemento del entorno. Fatiga visual. Descartado porque mi percepción del resto de la carretera era completamente estable. Problema neurológico transitorio. Descartado porque no hubo ningún otro síntoma antes, durante ni después, y porque la especificidad de la anomalía no corresponde con ningún patrón conocido de alteración visual de origen médico. Lo que queda cuando se descartan esas opciones no es una explicación, es una ausencia de explicación, y esa ausencia tiene una forma muy particular, porque lo que vi no fue algo que se agregó a la realidad, no fue una presencia, no fue una figura, no fue nada que pudiera catalogarse como una aparición en ningún sentido tradicional de la palabra. Fue exactamente lo contrario, fue una sustracción, fue el mundo dejando de estar completamente formado en un segmento específico de espacio, durante un tiempo específico, frente a un observador que estaba en condiciones completamente normales. No sé si eso tiene un nombre, no sé si alguien en algún campo, ya sea física, neurología o algo que todavía no tiene nombre académico, tiene una manera de referirse a lo que ocurre cuando la realidad parece no haber terminado de renderizarse en un punto determinado del espacio. Lo que sí sé es que lo vi, lo que sí sé es que duró lo suficiente como para que no pudiera atribuirlo a un parpadeo o a una distracción. Y lo que sé con más certeza que cualquier otra cosa es que, en algún tramo de carretera al norte de donde vivo, durante aproximadamente 20 o 25 segundos, una noche de semana completamente ordinaria, hubo un fragmento de mundo que no estaba terminado, y no tengo idea de a dónde fue cuando volvió a estarlo.
Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.